según mi ley. Palabra de Dios. Mucha atención. Dios probaba al pueblo de Israel a través del maná para ver si andaba o no según la ley de Yahvé. Y en el Nuevo Testamento, Cristo, que es el pan vivo bajado del cielo, también nos prueba en ese momento si de verdad andamos según la ley o si no andamos según la ley. Cuando vamos a hacer esa filita, mucho cuidado. Qué peligroso, ahora lo vamos a ver más adelante. Qué peligroso, porque si no ando según la ley, Dios me va a probar. Y continúa diciendo el Éxodo en el versículo 35. Los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años. 40 años se habla de una generación, o sea, toda una vida. Hasta que llegaron a tierra habitada, lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. Palabra de Dios. Los 40 años en el desierto representan en el Nuevo Testamento y con nosotros hoy en día toda nuestra vida. Que vamos caminando en el desierto, pero tenemos que alimentarnos de ese pan de vida eterna para llegar a la salvación. Amén. Entonces, en Cristo se cumple ese maná, pero Cristo sigue, continúa exhortando a los judíos, a todos los que le han seguido, 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo están siguiendo y Él les da esta enseñanza. Versículos 51 y 53. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. Mucha atención. Cristo dice, el pan que yo les daré, el pan que yo les voy a dar es mi carne, y la daré para la vida del mundo. Mucha atención. Cristo, en el momento que dice, esto es mi cuerpo, inmediatamente los apóstoles lo encajan y dicen, ah, sí, Juan 6:51. No, en ese entonces no estaban los capítulos. No existían capítulos ni versículos. No, ellos recuerdan. Ah, lo que nos dijo en Cafarnaúm. Muy bien, entonces ellos encajan. Es la misma enseñanza. Vamos a ver si es la misma enseñanza o no. Seguimos leyendo, versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Mucha atención. Los judíos cuestionan a Jesús, se interrogan, ¿y quién es este para darnos de comer su carne? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? No le quieren creer. Lo acaban de ver multiplicar los panes, lo han visto caminar por las aguas y no le quieren creer. ¿Es que acaso no puede? Es que es un simple hombre, ¿no lo ves? Tiene apariencia de hombre, parece hombre, se siente como hombre. No es Dios, no tiene todo el poder. Eso se decían dentro suyo los judíos, lo cuestionaban. Pero Cristo, que es Señor, y Él quiere dejar las cosas claras para que nadie dude, les dice lo siguiente, versículo 53. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Palabra de Dios. ¿Lo entendieron? Porque Cristo nos está increpando. Dice Fernando Casanova, un ex pastor evangélico pentecostal, que él no quería hacerse católico y que cuando encontró la enseñanza de la iglesia sobre la Eucaristía dijo, este es mi pretexto perfecto para no hacerme católico, porque los católicos creen que ahí está Dios, y si yo logro comprobar
comprobar que eso es un acto de idolatría, ya está, me salvé, no me hago católico. Eso dice Fernando. Pero resulta que le tocó hacer una exégesis bíblica sobre todo el Evangelio según San Juan capítulo 6. Y empezó a profundizar en el texto bíblico y se metió al griego, en la lengua que fue escrito el Nuevo Testamento. Y se tocó con las siguientes diferencias del texto. Número uno, él cuenta que cuando Cristo les está hablando aquí de comer, utiliza un vocablo griego, fago. Fago significa comer, alimentarse, ingerir. Fago. Ahí ustedes pueden ver en la proyección que aparece en griego, el escrito en griego, fago, y su traducción transliterada. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo Cristo. El que no me come no tiene vida eterna. Pero resulta que el Señor llega al versículo 54 y hace algo extraordinario. Cambia el verbo. Ya no dice fago, sino que en el griego encuentra la palabra trogo. Trogo ya no significa solo comer, sino que en griego lo que significa es morder, masticar, triturar con los dientes. Eso significa la palabra trogo. Y veamos entonces qué nos dice Jesucristo en el versículo 54, porque todavía no lo hemos leído. Vean lo que le dice el Señor. El que come mi carne, trogo. El que muerde mi carne, el que mastica mi carne, y el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oigan lo que acabo de decir. Y es que esto es maravilloso, porque la iglesia nos lo repite todo el tiempo. Lo que yo acabo de leer es palabra del Señor. Cristo mismo lo dijo. ¿Es un símbolo? No. Oigan lo que dice el Señor. Porque mi carne es verdadera comida. Es una representación. Es un símbolo. No. El Señor está siendo tajante. Lo duda. Lo repito más fuerte. El Señor, de hecho, repite por 40 versículos esta enseñanza. Una y otra vez vuelve a recalcar. Dicen los expertos, los teólogos, los que han llevado formación de verdad, que cuando Cristo quiere dejar una enseñanza clara, la repite una y otra vez. Pero cuando Cristo quiere decir una verdad absoluta, adivinen qué hace. En verdad les digo, mi carne es verdadera bebida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso se merece un aplauso para el Señor. Cristo ha dicho, esta es una verdad absoluta. No hay dudas. Sin embargo, cuando seguimos leyendo, resulta que pasa lo siguiente. Él concluye la enseñanza. En el versículo 59 dice, esto lo dijo enseñando en la sinagoga, en Cafarnaúm. Y seguimos leyendo. Él acaba de terminar. Ya él enseñó la doctrina, la verdad de la transubstanciación. El pan y el vino se convierten en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo.
Pero resulta que en el versículo 60 y 62 dice lo siguiente: muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto les escandaliza, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿qué? ¿Cristo ascendió a los cielos, sí o no? Lo vimos ahora en Pentecostés. Cristo asciende a los cielos. Esa es una verdad absoluta. Pues resulta que ellos están increpando a sus propios discípulos. Noten que dice a los discípulos. Ya no solamente a los judíos, sino que entre los judíos había uno que estaba dudando. Pues yo le invito a que usted lea todo el capítulo 6, porque habla de que el momento en que Judas dudó fue cuando no quiso aceptar la doctrina de la Eucaristía, cuando no quiso aceptar esta verdad que Cristo les estaba enseñando. Él dudó en su corazón y se apartó del Señor. Vean lo que dice a continuación. Juan capítulo 6, versículo 66. Y aquí voy a hacer un paréntesis antes de leerlo. Es bastante curioso. Algunos le llaman coincidencias. Yo les llamo diosidencias. Las cosas no se dan solo porque sí. Noten que la Iglesia Católica no puso los capítulos ni los versículos en la Biblia. Mucha atención. Fueron otros grupos no católicos los que empezaron a incluir todo esto. Y da la casualidad que en el capítulo 666, ¿cuál es el 666? El número de la... Yo no lo dije, fueron ustedes. Después no me vayan a decir a mí que, esto no es enseñanza de la iglesia, esto es enseñanza de David Villalobos, ¿verdad? Eso es una curiosidad que me llamó la atención, porque vean lo que dice el capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, los anticristos son los que se apartan del camino del Señor. Mucha atención, porque aquel que no quiere creer esta doctrina y se aparta de esta iglesia para seguir doctrinas falsas, se está convirtiendo en uno de esos. Y vean cómo le responde el Señor. Jesús, al ver que se le había ido su multitud, noten lo siguiente: ¿a quién se dirige? A los 12. Vean lo que le dice. Jesús le dijo entonces a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Esa es la pregunta que nos hace el Señor. Noten que Cristo pasó de una iglesia de alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, a una iglesia de 12. Y Cristo, por esta enseñanza, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Si quieren, se van. Cristo les está diciendo, los está interpelando: ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Si no quieres creer esto, no perteneces a la iglesia de Cristo. Y Cristo nos pregunta hoy: ¿ustedes también quieren irse? Nosotros responderemos, al igual que Pedro esa noche: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Qué maravilloso como responde Pedro, porque Pedro en ese momento no sabe de qué le está hablando. Él no sabe que está hablando de la Eucaristía, del momento de la Pascua, cuando le va a decir: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pedro no lo sabe. Pedro lo único que dice es: Señor, y disculpen que lo diga así, dígame a dónde lo muerdo. Nada más dígame. Si usted me dice que me muerda el brazo, yo se lo muerdo. Porque él estaba dispuesto a creer lo que dijera Cristo.
se nos ofrece en una hostia consagrada, en un pan sencillo, pequeño, donde no cabría el Dios del universo. Él se hace pequeño y se nos entrega en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vamos a ver entonces en qué creía la iglesia primitiva. ¿Cómo están? Vamos a ver. Sí, ellos. Bien, ¿en qué creían la primera comunidad? ¿Será que esto lo creyeron? ¿Será que después de Pentecostés la iglesia siguió practicando esta enseñanza? ¿La habrán dejado atrás? ¿Qué creía Pablo? ¿Qué creyeron los primeros cristianos? Bueno, resulta que el día de Pentecostés, que acabamos de celebrar, concluye diciendo en el versículo 41 que aquel día, el día de Pentecostés, luego de haber aceptado el mensaje del Evangelio, el querigma, el anuncio, ellos se bautizaron. Aquel día 3.000 almas se bautizaron. Y dice el versículo 42 inmediatamente. Hechos capítulo 2, versículo 42. Apunte porque estas de oro. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. ¿Qué es la fracción del pan? El partimiento del pan, ¿qué es? Dice el texto bíblico que Cristo tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Recuerdo también el Evangelio de Lucas, que estuvimos leyendo con los discípulos de Maús. ¿Dónde lo reconocieron ellos? Al partir el pan en la Eucaristía. Ellos reconocieron a Cristo verdadero al partir el pan, característica de Cristo. Y ahora los nuevos discípulos, los nuevos cristianos, una vez se reúnen, ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles. Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles. A la común unión, a la fracción del pan y a las oraciones. Ahora vamos a ver un texto muy antiguo que habla sobre todo eso, pero con mayor detalle. Vamos a ver cómo era esa celebración pentecostal, de los pentecostales, como dicen algunos. Vamos a ver cómo era. Pero ahorita vamos a ver qué creía Pablo. Pablo en el capítulo 10, versículo 15 y 16, empieza a cuestionar a los cristianos porque creían que la comida que estaban celebrando era una simple comida. Ustedes lean todo el capítulo 10 y él los reprende. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se celebraba la Eucaristía y luego un ágape, una comida. Y entonces él les dice, no, hasta aquí, de ahora en adelante se celebra solo la Eucaristía y el ágape en otro lugar. Y él los reprende y les pregunta. Vean lo que les va a preguntar Pablo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Palabra de Dios. La copa de bendición. ¿Cómo? ¿Cuál copa de bendición está hablando? Jesús tomó la copa, la bendijo y dijo, esto es mi sangre. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Es que acaso no lo creen? Porque ellos estaban tomando aquello como un simple alimento. Y no era simple alimento, es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que parten no es solo pan, es comunión con el cuerpo de Cristo. Y concluye, vean cómo lo dice. Porque aún siendo muchos,
vosotros? Un solo pan y un solo cuerpo somos. Nosotros nos unimos al cuerpo de Cristo, especialmente cuando comulgamos. Vean el misterio de la fe, cómo nos hacemos uno con Cristo a nivel mundial. Aunque somos muchos, cuando participamos de este único pan que es Cristo, nos hacemos uno todos. Amén. Ahora sí, lo que viene es duro, lo que viene es bastante duro. Apúntelo, hermano. Me preguntaban por ahí, pero ¿por qué es que yo no puedo ir a comulgar si no me he confesado? Me decían por ahí. Pero es que yo la verdad es que no peco mucho. ¿Por qué no me dejan ir a comulgar? Oiga, la iglesia, si le dice que tiene que ir a confesar sus pecados mortales, mucha atención, los pecados mortales, aunque es bueno de vez en cuando confesar los veniales, pero los veniales, cuando nos reconocemos pecadores al inicio de la misa, todos esos pecados veniales se van. O sea, aquellos pecados que no te llevan a la muerte. Según dice 1 Juan 5:16, oren por aquel que ha pecado, mas no os pido que oren por el que ha pecado de muerte, porque por eso no les pido que oren. Mucha atención, entonces hay pecados mortales y hay pecados veniales. Y resulta que si la iglesia le dice a usted, oiga, que no comulgues, que está en pecado mortal, más bien le está haciendo un favor, porque si usted comulga en pecado mortal, está cometiendo sacrilegio. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo a continuación. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en conmemoración mía. Palabra de Dios. Pablo nos está preparando. Acaba de decirles en el capítulo 10 que esto no es simple comida, que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego de 20 años, porque la carta de los Corintios se escribe aproximadamente 20, 30 años después de que Cristo celebra la Eucaristía, Pablo repite una vez más las mismas palabras de Jesús. O sea, que esa iglesia primitiva seguía practicando esa misma liturgia, esa misma enseñanza que Cristo había dejado. La iglesia 20, 30 años después la seguía haciendo al pie de la letra. Pero entonces viene Pablo y le dice en el versículo 26, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Esto nosotros lo decimos en la misa. ¿Se han dado cuenta? Anunciamos tu muerte, proclamamos hasta que vengas. Es lo que decimos en la Eucaristía. Ya Él los está preparando para lo que les va a decir. Esto no es normal, esto es algo extraordinario. Y viene el versículo 27. Vean lo que dice el versículo 27. 1 Corintios 11, 27, 29. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pero el que come y bebe indignamente come
cuando como yo y bebo indignamente, solo si estoy en pecado mortal. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a llegar yo al santo de